Muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes del curso FMMA 215. Hoy repasaremos los contenidos de subespacios vectoriales, base de espacio vectorial y dimensión de espacios vectoriales. En esta oportunidad revisaremos o realizaremos el siguiente ejercicio. Considere el siguiente conjunto: W igual al conjunto de los polinomios p de x igual a más bx más cx cuadrado, que pertenece al espacio vectorial polinomios de grado 2 con coeficientes los reales, tal que a menos 2b sea igual a c. Entonces, en este caso, debemos demostrar que W es un subespacio vectorial de los polinomios de grado 2 con coeficientes los reales. En notación matemática, W es un subespacio de los polinomios de grado 2. Letra B, encuentre una base de W. Y letra C, determine la dimensión de W. Para demostrar que un subconjunto es un subespacio vectorial de un espacio vectorial, debemos probar tres cosas. Que el conjunto W en este caso es distinto de vacío. Lo que se muestra en los contenidos es que basta que probemos que el elemento neutro de los polinomios de grado 2 pertenezca a él. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir quién sería el elemento neutro de los polinomios de grado 2. El cero vectorial en este caso es igual a 0 más 0x más 0x cuadrado. Ese es el neutro de los polinomios de grado 2. Y lo que probaremos en esta primera ocasión es que este es un elemento de W. Para que sea un elemento de W, debe cumplir que es un polinomio de grado 2, de grado menor o igual que 2, y además que cumple esta condición. Entonces, sabemos por propiedades que este elemento, pondremos aquí en efecto, desde antes sabemos que este neutro pertenece a los polinomios de grado 2 con coeficientes los reales. Entonces, lo que nos queda por demostrar es que el coeficiente a menos 2b es igual a c. Pero en este caso, para este polinomio, el a, el b y el c valen 0. Entonces, en este caso, el a es igual al b, es igual al c y es igual a 0. El a corresponde al coeficiente sin x, el b el que acompaña al x y el c el que acompaña al x cuadrado. Por lo tanto, si yo reemplazo en mi condición a menos 2b igual a c, me quedaría que 0 menos 2 por 0 debería ser igual a 0. Y por propiedades, 2 por 0 es 0, entonces me queda 0 menos 0. Y 0 menos 0 vale 0. Por lo tanto, se cumple la primera condición. Es decir, el neutro de los polinomios de grado 2 también pertenece al subconjunto W. Ahora debo demostrar la parte 2, que es la clausura de la suma. De la adición o de la suma. Entonces, ¿qué significa eso? Formalmente tengo que demostrar que para todo
dos vectores, como son polinomios, les voy a llamar P de X y Q de X, que pertenezca a W, la suma de ellos dos también debe estar en W. Luego, para hacer esta demostración, voy a tomar dos elementos que estén en W. ¿Qué significa eso? Que el P de X sean P de X un polinomio de la forma A más BX, igual que en nuestro conjunto, más CX cuadrado, que pertenezca a W. Y voy a tomar un Q de X, tendré que usar otras letras, le voy a llamar M más NX más DX cuadrado. Y ese también debe estar en W. ¿Qué significa que P de X y Q de X están en W? Que son polinomios de grado 2, es decir, P de X y Q de X pertenecen a los polinomios de grado 2 con coeficientes los reales y que el coeficiente A menos 2B es igual a C y M menos 2N es igual a D. Eso es lo que significa que P de X y Q de X pertenezcan a W. Son dos polinomios de grado 2 que cumplen esas condiciones. Entonces lo que me falta por demostrar es que la suma de ellos está en W. Así que primero voy a calcular la suma. Entonces veré cuánto vale la suma de P de X más Q de X. Si sumo estos dos polinomios, como son expresiones algebraicas, la suma de polinomios es coeficiente a coeficiente. Entonces, en este caso, o los términos semejantes, sumo el A con el M, sumo el B con el N, lo factorizo por el X, y sumo el C con el D y lo factorizo por el X cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, como los polinomios de grado 2 es un espacio vectorial, esta suma de elementos también pertenece a los polinomios de grado 2, que es la primera condición que debe cumplir para que pertenezca a W. O sea, lo que estoy tratando de hacer es demostrar que esta suma, P de X más Q de X, pertenece a W. Y para que pertenezca a W, debe pertenecer a los polinomios de grado 2 y después que cumpla esta condición. O sea, el coeficiente sin X menos 2 veces el coeficiente de la X sea igual al coeficiente del X cuadrado. Entonces, ahora voy a hacer la demostración de eso. Luego, A más M menos 2 por B más N debería ser igual a C más D. Eso es lo que debo demostrar, sabiendo lo que está acá arriba. Entonces, si desarrollo esto, me queda A más M, multiplico término a término por la distributividad de los números reales, 2B menos 2N, voy a demostrar que es igual a C más D. Entonces, junto el A menos 2B, asocio de esta forma, ocupando asociatividad y conmutatividad, más el M menos 2N. Entonces ahora sé que el A menos 2B por la primera ecuación que está marcada aquí es igual a C y el M menos 2N
que está marcado acá, es igual al D. Y entonces acabo de probar que la suma o la operatoria de estos coeficientes es igual a C más D. Por lo tanto, tengo un polinomio que es de grado 2 y que cumple con la condición. Entonces puedo concluir que la suma de esos dos polinomios pertenece al espacio W. Entonces ya he demostrado dos partes del teorema para demostrar que un subespacio W es un subespacio de los polinomios de grado 2. Demostré que el neutro está en W y que cumple la clausura de la adición. Ahora me falta de la adición de vectores en W. Ahora me falta demostrar que la multiplicación por escalar también cumple la clausura. Entonces, parte 3, demostraré la clausura de la multiplicación por escalar. Escalar se refiere a los elementos del cuerpo que hace que los polinomios de grado 2 con coeficientes los reales sea un espacio vectorial. Y en este caso, el cuerpo de los escalares son los números reales. Entonces, los escalares se refieren a los números reales. ¿Sí? Y los vectores a los elementos del espacio W. Entonces, lo que debo demostrar es lo siguiente, que para todo alfa, número real, y para todo vector en W, o sea, un polinomio, cualquiera que esté en W, cuando yo opere el escalar, que es alfa, por el polinomio, también debe estar en W. Entonces, digo, sea un escalar cualquiera y un polinomio en W. ¿Qué significa que un polinomio esté en W? Significa que tiene que cumplir estas condiciones. Debe ser de esta forma, o sea, pertenecer a los polinomios de grado 2 y cumplir la condición que está aquí. Entonces, es decir, P de X debe ser de la forma A más BX más CX cuadrado, tal que se cumpla que A menos 2B sea igual a C. Entonces, como tenemos que probar que esta multiplicación que está aquí está en el conjunto W, primero voy a calcular qué significa multiplicar por escalar el alfa por P de X. Y entonces, si uno recuerda la multiplicación de un número alfa por un polinomio P de X, el número multiplica a cada elemento del polinomio. Por lo tanto, el polinomio que me resulta es alfa por A más alfa por B por X más alfa por C por X cuadrado. Por lo tanto, aquí tengo el coeficiente sin X, lo voy a marcar. Aquí tengo el coeficiente sin X, el coeficiente de la X y el coeficiente de la X cuadrado. Entonces, tal cual como está escrito aquí, este pertenece a los polinomios de grado 2 con coeficientes los reales, porque cada coeficiente es un número real. Por lo tanto, cumple la primera parte, que es la que está aquí. Ahora tengo que ver que cumpla la segunda, es decir, el coeficiente sin X menos 2 veces el coeficiente de la X debe ser igual al coeficiente sin X.
En el lado izquierdo puedo factorizar por el coeficiente alfa o por el número real alfa, o en espacios vectoriales por el escalar alfa. Si factorizo por alfa la expresión algebraica del lado izquierdo, me queda que a menos 2b va a ser igual a eso. Entonces ahora digo, el a menos 2b por propiedad sé que vale c. Así que puedo reemplazar a menos 2b por c. Y entonces esto me queda alfa por c, que entonces estaría demostrado que se cumple la igualdad. Por lo tanto, cumplir las tres propiedades, que está el neutro del espacio de los polinomios de grado 2 en W, que dos elementos de W al sumarlo vuelve a estar en W, y que si tomo un escalar número real más un elemento de W, se cumple la clausura de la multiplicación, es decir, que el escalar por el polinomio sigue estando en W. Y por las tres propiedades, entonces lo que he demostrado, por lo tanto, el W es un subespacio vectorial de los polinomios de grado 2 con coeficientes los reales. Les haré aquí una observación. Este conjunto tan abstracto que se refiere a los polinomios de grado 2 con coeficientes los reales que cumple esa condición, uno podría revisar si es que un polinomio está o no está en W. Por ejemplo, si yo tomo el polinomio p de x igual a 1 menos 3x más 2x cuadrado, yo podría responder si este polinomio p de x pertenece al conjunto W. Y para responder eso, tengo que identificar que esta es mi letra A, este sería mi B, junto con el signo, y este sería mi C. Y debería probar a ver si cumple esta condición. Es decir, el A, que vale 1, menos 2 veces el B, que sería menos 3, fuera igual a C, que es 2. Entonces aquí me queda 1 más 6 igual a 2. Y entonces aquí me queda que esto es 7 igual a 2 y eso es una contradicción. Por lo tanto, puedo responder que P de X no pertenece a W. En cambio, si vuelvo a preguntar, esto es, aquí ya terminé la parte A del ejercicio, lo que le estoy mostrando es para que usted identifique cuáles son los elementos de W. Por ejemplo, si tomo P de X ahora, otro polinomio, que le llamo 1 más X menos X cuadrado, y me pregunto si está en W, entonces tendría que revisar lo mismo. En este caso el A vale 1, el B vale 1, que no está anotado ahí, y el C valdría menos 1. Entonces si reemplazo el A y el B en esta condición, me quedaría que 1 del A menos 2 veces el B, que vale 1, debería ser igual a menos 1, que es el C. Entonces aquí me queda 1 menos 2, y 1 menos 2 es menos 1. Como se cumple la igualdad, aquí era no pertenece a W este P de X, en cambio el de ahora, P de X, el segundo polinomio que nos dimos, sí pertenece a W. Ahora demostraremos que, no demostraremos, perdón, encontraremos una base para W. Y una técnica para encontrar una base para W es encontrar primero un conjunto generador y después demostrar que este conjunto es linealmente independiente. Entonces, para encontrar el conjunto generador, sería... tendríamos que tomar un elemento cualquiera de W, sea P de X que pertenece a W. Entonces, ¿cómo son los elementos de W?
son polinomios de grado 2 con coeficientes en los reales, tal que el primer coeficiente menos 2 veces el segundo es igual al tercero. Entonces P de X es de la forma, como está en el W, A más BX más X cuadrado, tal que el A menos 2B es igual a C. Y entonces lo que podemos hacer es, como este es un sistema de ecuación que tiene una sola ecuación y que tiene tres incógnitas, y hay una incógnita que ya está despejada, que es la letra C. Entonces lo que puedo hacer es llegar y reemplazar esta condición en mi polinomio. Entonces, si reemplazo esta condición, me quedaría mi polinomio de la siguiente forma. P de X podría escribirse como A más BX más el C, pero el C por condición es A menos 2B. Y ese está multiplicado por el X cuadrado. Entonces, si ahora se fijan, mi polinomio cualquiera que está en W, en vez de tener tres parámetros A, B y C libres, tiene solo dos parámetros libres que son el A y el B. Entonces, este polinomio que está aquí, yo lo puedo separar en dos parámetros, uno con el parámetro A y otro con el parámetro B. Entonces, si hago esa separación, me quedaría de la siguiente forma. A más BX más AX cuadrado, multiplico término a término por distributividad, menos 2BX cuadrado. Y entonces lo que hago ahora es juntar los parámetros, los A, y junto además los parámetros B. Entonces me queda de la siguiente forma. A más AX cuadrado en un lado, más el polinomio bx menos 2 bx cuadrado. Por lo tanto, de aquí puedo factorizar por el a, que es 1 más x cuadrado, más el b, que es mi otro parámetro, por el x menos 2x cuadrado. Por lo tanto, mi polinomio cualquiera que pertenece a W se escribe como combinación lineal del vector 1 más x cuadrado y del vector x menos 2x cuadrado. Y al conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores se le denomina conjunto generador. Y aquí donde el a y el b puede ser cualquier valor en los números reales. Entonces aquí en este caso, el a y el b se comportan como escalares y el 1 más x cuadrado y el x menos 2x cuadrado como vectores. Entonces, el w se puede escribir como el conjunto generado por todas las combinaciones lineales del vector 1 más x cuadrado y x menos 2x cuadrado. Entonces, para demostrar que este conjunto generador es una base W, me falta mostrar que este conjunto es linealmente independiente. Y para demostrar que un conjunto es linealmente independiente, se tiene que probar lo siguiente. Entonces, voy a probar que la combinación lineal sean alfa y beta números reales, tales que se combinen con los vectores 1 más x cuadrado más el vector x menos 2x cuadrado igual al vector nulo 0 más 0x más 0x cuadrado. Si esta igualdad o este sistema generado por esta ecuación, que es una combinación lineal igual a 0, tiene única solución, el conjunto es linealmente independiente. Y si tiene infinitas soluciones, el conjunto es linealmente dependiente. Y yo quiero ver o quiero demostrar por demostrar que es
linealmente independiente. Y entonces aquí me va a quedar, si sumo y opero estos polinomios, me va a quedar alfa más alfa x cuadrado más beta x menos 2 beta x cuadrado igual al polinomio nulo. Si ordeno mi polinomio, este sería alfa más beta x más, y los factores del x cuadrado serían alfa menos 2 beta por x cuadrado. Entonces, la igualdad de polinomio dice que dos polinomios son iguales y coeficiente a coeficiente son iguales. Por lo tanto, el alfa debería ser igual a 0 y el beta debería ser igual a 0 y el alfa menos 2 beta debería ser igual a 0. O escrito en forma de sistema, esto que está aquí, escrito en forma de sistema sería alfa igual a 0, beta igual a 0 y alfa menos 2 beta es igual a 0. Y este sistema de ecuación ya me dice que el alfa y el beta tienen que valer 0, pero yo tengo que revisar si esas condiciones de la primera y la segunda ecuación reemplazada en la tercera ecuación se cumple la igualdad. Y si yo reemplazo el alfa por 0 y el beta por 0, me quedaría que sí se cumple la tercera ecuación. Por lo tanto, el sistema tiene única solución, que los dos escalares sean 0, por lo tanto, el conjunto de vectores es linealmente independiente. Entonces, este sistema tiene única solución, alfa igual a beta igual a 0, y por lo tanto, el conjunto que tiene al vector 1 más x cuadrado, x menos 2x cuadrado, es un conjunto linealmente independiente y generador. Por lo tanto, es una base. Y en la letra C del ejercicio pide determinar la dimensión de W, que se anota como dim W. Y la dimensión de W es la cardinalidad de la base, es decir, cuántos elementos tiene esta base, cuántos vectores distintos tiene la base. Y en este caso, la base que encontramos tiene dos vectores distintos. Por lo tanto, la dimensión de W es 3. Entonces, ¿qué hicimos? Como resumen, hicimos A, B y C. Primero demostramos que el W es un subespacio de los polinomios de grado 2. Después encontramos un conjunto generador. Este es el conjunto generador de W. Y coloquialmente, ¿qué es lo que es un conjunto generador? Son todas las combinaciones lineales que uno puede hacer entre los vectores. Y después mostramos que ese conjunto generador era un conjunto linealmente independiente con esta técnica. Y como es generador y LI, entonces es una base de W. Y para la letra C, ¿cómo se determina la dimensión? Es contar cuántos vectores distintos tiene la base. Como esta base tiene dos vectores distintos, perdón, aquí me equivoqué, la dimensión de W no es 3, es 2. La dimensión de W es 2. Espero que hayan entendido este ejercicio. Muchas gracias por su atención y cualquier duda que tengan, por favor, hacérmela llegar a través del foro o por mail personal al mail institucional.